Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dicen buenas noches. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Iniciamos el desarrollo de la presente clase correspondiente al área de ciencias sociales. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes. Es un tema bastante sencillo, el tema que nosotros vamos a ver, correlacional con el tema que nosotros habíamos visto la semana pasada en relación al tiempo libre, a la práctica de deportes y otras actividades que nosotros vimos ya desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la Constitución del Ecuador. También habíamos topado algunos temas en relación a los artículos que están establecidos para el desarrollo de todos estos espacios de esparcimiento para los ciudadanos. Es importante que existan todos estos procesos y de hecho está contemplado dentro de la ley. En esta clase nosotros vamos a ver y vamos a analizar sobre el ocio y el tiempo libre. Vamos a ver las características fundamentales que también están establecidas en la Constitución. Para ello iniciamos con la presentación del formato para recursos de aprendizaje de la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad 2, las diversiones, tema central. El tema número 2, el uso del tiempo libre, la diversión, las diversiones de los ecuatorianos y el esparcimiento de la gente adulta. Aquí estamos abarcando los espacios de las personas, de los grupos de atención prioritaria, los grupos vulnerables. Como les dije anteriormente, son grupos de atención prioritaria por parte del Estado. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Las siguientes preguntas, contesta las siguientes preguntas. Desarrolla el siguiente taller. Primero dice, investiga un juego tradicional en tu comunidad y describe sus características más representativas. En la mayoría de nuestras comunidades, de nuestros barrios donde nosotros vivimos, existen una serie de actividades que se van repitiendo por fechas, por etapas. Por ejemplo, nosotros a nivel general, dentro de las tradiciones, de las costumbres que nosotros tenemos dentro de que se acerca ya esta fecha de recordación, como es los finados. Existen también la práctica de determinados juegos, la práctica de determinados deportes que son tradicionales, especialmente en la serranía, y muchos de ellos se han expandido no solamente a lo que es la serranía, sino también a la parte del litoral, en la costa. Entonces, dentro de ellos nosotros vamos a buscar, vamos a investigar un juego tradicional, la cual se practica en la comunidad de cada uno de ustedes y van a describir sus características más representativas. Quiere decir que ustedes van a describir en función de este juego que se practica. Qué sé yo, en algunas comunidades, por ejemplo, se practica el vóley. Ustedes me van a describir cómo se juega, cuántos jugadores son, cuáles son las características de la cancha y una serie de cosas más. Van describiendo cuáles son las reglas del juego y una serie de cosas más. Es lo que ustedes tienen que hacer. Obviamente, en otras comunidades, especialmente si tenemos alumnos de la costa, ustedes tendrán en otros sectores otro tipo de deporte que se practique, otro tipo de juego tradicional que se practique. La siguiente actividad dice en lista 10 juegos populares del Ecuador. Hay una gama inmensa de juegos tradicionales o juegos ancestrales que se denominan, que se practican desde tiempos inmemoriales en el Ecuador y que por esa práctica popular que se ha desarrollado, obviamente se los ha constituido como un evento tradicional dentro de las actividades de nuestro Ecuador. La tercera actividad dice, con tus propias palabras, determina qué es diversión. De acuerdo a la conceptualización, de acuerdo al criterio de cada uno de ustedes, ustedes tienen que buscar un concepto. ¿Qué es lo que ustedes entienden por diversión? ¿Qué será diversión? Y por último, dice, realiza una lista de 5 actividades que realizas en tu tiempo libre. ¿Qué es lo que haces? ¿Lo que más te gusta? Escuchar música, leer un libro, qué sé yo, lo que ustedes más practiquen. Tienen que ser 5 actividades, obviamente, que realizan cada uno de ustedes en el tiempo libre. Ojo, compañeros, con este tipo de actividades, porque esto, al ser prácticamente innato de cada uno de ustedes, no tiene por qué repetirse. Si yo veo tareas repetidas,
tienen una calificación automática de 0. Si yo veo que, por ejemplo, Estefanía me pone en el tiempo libre que le gusta escuchar música, que le gusta cocinar, que le gusta leer un libro, que le gusta hacer alguna actividad, y en ese mismo orden yo veo las mismas actividades a otro compañero, automáticamente, compañero, compañera, automáticamente tienen 0 los dos compañeros. Así es que, por favor, traten de ser únicos en las respuestas, especialmente en todos los deberes. Y en este les voy a tomar una atención especial en cuanto al desarrollo de esta tarea. Recuerden, compañeros, que estas actividades deben ser presentadas de forma escrita, clara y ordenada. Deben aplicar la rotulación de la hojita donde ustedes van a desarrollar la tarea. Ustedes tienen toda la información pertinente. Aquí que tienen que elaborar su carátula, pero no es su carátula, perdón, el membretado de su hoja, y a continuación ustedes desarrollarán el contenido de su tarea. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema el uso del tiempo libre, las diversiones de los ecuatorianos, el esparcimiento de la gente adulta, correspondientes a la semana 2 del 9 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 9 de octubre, la fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2023. Así que tienen todo el tiempo necesario para seguir presentando esta y todas las actividades que se les ha planteado, se les ha programado, se les ha planificado para el desarrollo de las actividades correspondientes a las tareas de la materia de ciencias sociales. Teniendo en cuenta que son temas básicos, temas bastante de conocimiento básico, que obviamente nosotros podemos tranquilamente razonar y dar nuestro propio criterio, nuestro punto de vista, qué es lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestros alrededores, qué es lo que puede suceder. Iniciamos con el desarrollo de las actividades, del contenido, y vamos a ver las diversiones. ¿Qué son las diversiones? Y vamos a iniciar. Antes de ver este proceso de diversiones, concomitante a este tema, vamos a ver el uso del tiempo libre. Muchos de nosotros tenemos tiempos libres que no pueden ser violentados, no pueden ser disminuidos por diferentes situaciones, por diferentes personas, porque ese tiempo libre nos pertenece a cada uno de nosotros. Nosotros ese tiempo libre, nosotros tenemos que predisponerle, nosotros tenemos que distribuirle de forma positiva, a través de la práctica de un deporte, a través de la autoeducación, a través de actividades de esparcimiento, obviamente que generen espacios de crecimiento emocional. Ese es el correcto uso del tiempo libre. En este sentido, en nuestra participación social hay un tiempo para el estudio, otro para el trabajo y las actividades productivas, otro para la alimentación y el descanso, y existe también un tiempo libre. El uso de nuestro tiempo libre es otra de las necesidades que tenemos, no solo como seres humanos, sino también como integrantes de una sociedad organizada. Realizar actividades de recreación y diversión permite que cada persona se desarrolle de manera integral y que forme lazos sociales con otras personas en medios del esparcimiento y de la recreación. Por ejemplo, cuando ustedes participan en actividades deportivas barriales, en actividades sociales barriales, y estamos cerca de lo que es la Navidad, y estamos cerca de lo que es fin de año, y muchos de los barrios, muchas comunidades desarrollan actividades en las cuales se reúnen y comparten todos los miembros que forman la comunidad. Y eso es bueno porque existe un intercambio de conocimientos, existe un proceso de fraternidad, y eso permite generar lazos de amistad entre todas las personas que conforman un barrio, que conforman una comunidad. El uso de nuestro tiempo libre es otra de las necesidades que tenemos no solo como seres humanos, sino también como integrantes de una sociedad organizada. Todos estamos organizados, no vivimos sueltos, todos necesitamos de otras personas que están conllevando o que conviven dentro de nuestra sociedad.
Por algo son sociedades. Cuando hablamos de sociedades, significa organizaciones de personas. Realizar actividades de recreación y diversión permite que cada persona se desarrolle de manera integral y que forme lazos sociales con otras personas en medios del esparcimiento y de la recreación. Además, hace posible que nuestra mente y cuerpo puedan refrescarse y acopiar energía para hacer frente al trabajo y al estudio. Entonces, prácticamente estos espacios de esparcimiento y de recreación permite en palabras coloquiales, en palabras comunes, recargar nuestra energía, recargar nuestras baterías para continuar haciéndole frente a nuestro trabajo, a nuestros estudios, las actividades económicas que nosotros desarrollamos cotidianamente. Es importante que utilicemos nuestro tiempo libre en actividades de esparcimiento y diversión que nos permitan socializar con otras personas. En esta unidad consideramos la importancia del tiempo libre y veremos de qué manera nos divertimos y cómo esas formas de esparcimiento, que por cierto no son exclusivas de los ecuatorianos, nos identifican individualmente y frente a los demás. Prácticamente, ¿qué es lo que hizo los juegos populares? Las actividades de ocio y esparcimiento, por su práctica común, se han convertido en una forma de identidad de cada una de las comunidades. Cuando hablo de identidad, hablo desde el punto de vista de una identidad cultural, la cual nos va identificando qué es lo que sucede con cada uno en cada uno de los sectores. Así, por ejemplo, como es la identidad gastronómica. La identidad gastronómica es bastante diversa en nuestro Ecuador. Cuando hablamos del hornado, cuando hablamos del mote, cuando hablamos de los yapingachos, cuando hablamos en relación, ustedes habrán escuchado que se ha hecho un estudio y que el Ecuador es la capital mundial de las sopas. Nosotros aquí tenemos de los locros, tenemos el locro de papas, el locro de queso, el locro de haba, tenemos diferentes potajes y cada uno se vuelve una identidad cultural propia de cada uno de nuestros sectores. Vuelvo y repito, cuando hablamos del hornado, del mote, del tostado, de la fritada, del chorizo, por ejemplo, de aquí del sector de Huano, por ejemplo, tenemos las famosas cholas. Eso automáticamente ya nos invita, ya nos hace una idea de qué lugar estamos hablando, ¿no es cierto? Ya nos hace una idea. Estamos hablando de la serranía y de sus propias actividades. Obviamente de aquí de la provincia de Chimborazo. Si nos vamos un poco más al norte, en Tungurahua, nosotros tenemos diversos puntos en los cuales también tienen sus propios platos, su propia identidad gastronómica que los diferencia del resto de las comunidades y a la vez nos hace iguales ante todo. Por ejemplo, tenemos aquí en Ambato, tenemos los famosos cuyes de mocha, tenemos las habas, las habas con queso, tenemos las papas con cuero y otras actividades más. Si nos vamos más hacia el norte, nos vamos a la Tacunga, nosotros tenemos las famosas chuchucaras, que es una mezcla de fritada, de mote, de canguil y una serie de cosas más. Si nos vamos más hacia el norte, en Imbabura nosotros tenemos los katsos con el mote, perdón, con el tostado y así sucesivamente. Cada uno tiene su propia identidad. Si nosotros nos vamos y hablamos inmediatamente, por ejemplo, del encebollado, automáticamente ya nos vamos a otro sector, ¿no es cierto? Nos vamos hacia la costa. Y la costa igual por la variedad de mariscos, de pescados, nosotros tenemos una infinidad de platos y de potajes también que se preparan y que los hace a cada uno de los sectores, lugares únicos con su propia identidad. Lo mismo sucede con los deportes que se practican a nivel nacional. Cada uno tiene su propia forma de ser, cada uno tiene su propia estructura. Si hablamos de juegos tradicionales en la costa, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, en relación a tradiciones, el rodeo montubio, tenemos el palo encebado, tenemos los amorfinos y una serie de cosas que se dan allá y que son propias, son únicas de cada de estos sectores. Acá en la sierra, como les había dicho, en épocas de finados, el juego de los cocos, tenemos la pelota nacional, tenemos la mamona y otras cosas, otros deportes que se practican también en el sector interandino, en el sector de la sierra. Lo mismo sucede en el oriente, también tienen sus propios atractivos turísticos en relación a la práctica de algún tipo de deporte.
En cuanto al tiempo libre de los jóvenes, la influencia de las culturas de masas a veces es positivo, a veces es negativo, sobre todo lo que se desarrolla a través del Internet. La influencia de la cultura de masas, el desarrollo de las tecnologías de la información, especialmente cuando hablamos sobre el Internet y la cultura de espectáculo, influyen en la recreación de los jóvenes de las ciudades. El gusto por determinados ritmos musicales, estrellas de cine y deportistas define en buena medida las identidades juveniles y promueve el esparcimiento de subculturas y comunidades o redes sociales alternativas. Esto obviamente es negativo. Hay muchas veces que son positivos cuando este tipo de culturas o subculturas no tratan de apagar, no tratan de desvirtuar lo que realmente nosotros somos. Si nosotros tomamos culturas extranjeras en relación a música, en relación a ritmos, en relación a gustos por determinados estereotipos de moda, prácticamente muchas de las veces eso va exterminando nuestra propia identidad cultural. Se van superponiendo, muchos jóvenes han olvidado su real origen, han olvidado su idioma, su propia vestimenta tradicional y empiezan a adoptar nuevas modas que van viendo a través de las redes sociales, que van viendo a través de diferentes plataformas de Internet, obviamente que van aplacando, que van disminuyendo todo lo que realmente somos como ecuatorianos. Muchas veces aquí en el Ecuador, esto sucede aquí con los ecuatorianos en general, nosotros no valoramos lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde nosotros nos proyectamos. Cuando las personas salen del Ecuador, cuando las personas emigran del Ecuador por situaciones económicas, ahí ellos valoran lo que es la identidad propia de nuestro país, al no tener nuestra propia comida, al no tener nuestra propia forma de ser, nuestra propia identidad cultural, al enfrentarse a nuevos estereotipos sociales que de los países de origen, ellos ahí, los migrantes, empiezan a valorar lo que es nuestra propia gastronomía, nuestra propia identidad cultural, nuestras tradiciones, porque muchos de ellos ya en otros países ni siquiera conocen muchas de las celebraciones que nosotros tenemos en nuestro Ecuador. Todo eso es bastante preponderante en relación de este desarrollo. En cuanto a las diversiones de los ecuatorianos, nuestras actividades de recreación y esparcimiento no son las mismas, cambian según nuestros intereses y nuestros gustos. Y de acuerdo con el paso del tiempo, la manera en que se divierten los niños y jóvenes no es igual a la de los adultos. Existen diferencias marcadas por la edad, el género, la procedencia regional y el nivel económico de las personas. No obstante, podemos señalar algunas diversiones compartidas por igual entre distintos sectores de la población, como el gusto por algún deporte o la afición hacia algún equipo. Por ejemplo, en el caso del fútbol, la afición a uno u otro equipo es algo que se comparte casi indistintamente entre diversos sectores de la población, niños, jóvenes, adultos, sectores populares y grupos económicos aventajados. Ir al estadio el fin de semana o seguir un partido de fútbol por televisión es una actividad compartida con amigos y también con familiares. En épocas anteriores eran frecuentes los paseos fuera de las ciudades para visitar haciendas, balnearios o poblaciones rurales. Con frecuencia los parques durante el fin de semana para pasear o hacer deporte. Si bien estas actividades no han desaparecido en su totalidad, actualmente debido al crecimiento de las ciudades, el gusto de la gente ha variado entre la búsqueda de sitios apartados del bullicio de las ciudades y las visitas a centros comerciales, malls y sitios de consumo en donde también es posible encontrar espacios de recreación y alimentación. Sobre todo en las ciudades de nuestro país, las familias de clase media y popular frecuentan durante los fines de semana los centros comerciales para comprar algún artículo o simplemente por entretenerse y pasear. Es lo que nosotros hemos optado con estas nuevas tendencias de la aparición de los malls, de los diferentes centros comerciales. Ha sido bastante
intenso también este cambio social que se ha dado y muchas de las veces hemos dejado de visitar lugares en los cuales podemos estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo, que nos permite tener un contacto diferente, el cual nos permite relacionarnos, de esparcirnos, relajarnos al estar en contacto con la naturaleza. Y obviamente como nosotros en la actualidad nos hemos convertido en consumistas, nos hemos convertido en personas que estamos constantemente comprando y muchas de las veces cosas que no necesitamos, sino que simplemente por la vanidad lo hacemos, obviamente nos volvemos en consumidores consuetudinarios. Vamos comprando, a veces gastamos más de lo que tenemos y así sucesivamente. En cuanto a las diversiones populares en nuestro país, otro elemento de entretenimiento en nuestro país son las fiestas populares. Obviamente, la mayoría de las fiestas en las comunidades, en los pueblos, eso ha marcado un hito bastante interesante en cuanto al mantenimiento de determinadas tradiciones populares en relación a fiestas populares. Obviamente estas fiestas populares constituyen elementos característicos de nuestra identidad nacional, regional y también local. Son momentos de esparcimiento que involucran a toda la comunidad. En celebraciones como el Año Viejo o el Carnaval, participan tanto adultos como jóvenes y niños de todas las regiones y sectores sociales. En las tradiciones indígenas, las fiestas no es solamente una diversión, sino también un ritual colectivo vinculado con la religiosidad. Las festividades de los santos patronos son muy importantes, también lo son para los sectores populares mestizos afroecuatorianos, que aunque en los centros urbanos mantienen vivas las tradiciones, las fiestas religiosas en las que constituyen las celebraciones católicas con juegos, competencias, representaciones artísticas, bailes y cantos. Especialmente acá en nuestra provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba específicamente, acá existe una celebración que se desarrolla a nivel ya de diciembre, que son los famosos pases de niño, que por sus características obviamente es una representatividad y una identidad cultural de todas las tradiciones indígenas. Es una entremezcla, no solamente de la cultura indígena, sino también ya un proceso de mestizaje que se ha dado a esta celebración. Y obviamente existen diferentes personajes en los cuales intervienen. Es bastante colorido, su música es bastante atractiva y una serie de cosas, obviamente, de acuerdo a la época, de acuerdo a diciembre, de acuerdo a Navidad. Entonces es muy fundamental este tipo de actividades. En este sentido, en este proceso del pase del niño que yo les indico, intervienen diversos personajes que son creados desde la antigüedad, desde la mitología indígena, por ejemplo, el curiquingue, el sacharruna, el payaso. Ahí existen diferentes personajes que intervienen en estas comparsas y es bastante divertido y colorido, como fiestas populares. Ahora vamos a ver un poco de los juegos al aire libre. Hasta hace no muchos años eran comunes los juegos infantiles al aire libre que se practicaban en las escuelas con compañeros. ¿Quién nos recuerda? Hoy en día ya los niños ya han dejado todos los que son los juegos al aire libre, ya no existe ningún tipo de práctica de juegos ancestrales y tradicionales que nosotros en la antigüedad, antes que ingrese este proceso de la tecnología, a partir del año 1999, 2000, mucho más de acá sería el 2000. En las escuelas se practicaba todo este tipo de juegos tradicionales, se le podría decir, como los ensacados, el juego del capirotejo, la rayuela y otros juegos que se practicaban en la escuela. Hoy en día esto prácticamente han sido reemplazados por los juegos, obviamente en línea, por el celular, por una serie de actividades que se van desarrollando ya de una forma desde el punto de vista informático. En este sentido, se menciona que hasta hace no muchos años eran comunes los juegos infantiles al aire libre que se practicaban en escuelas con compañeros y en la calle junto a amigos. Juegos como la rayuela, el trompo, el salto de la cuerda, las canicas, pasar el bastón por el aro o carreras de coches de madera eran habituales. Prácticamente estos eran juegos también comunitarios.
Si bien algunos de ellos aún se practican, su lugar en la recreación de los niños ha sido ocupada por nuevas formas de entretenimiento como la televisión, y hoy en día ya ni siquiera la televisión, y los videojuegos. Los videojuegos que ahora ya se encuentran sistematizados a través del Internet. En todo caso, algunas formas de esparcimiento, el juego de pelota en la calle, reuniones en los parques de las ciudades y algunos juegos al aire libre subsisten todavía, especialmente en las zonas rurales. Y obviamente el Estado es uno de los más interesados en rescatar, en promover la práctica de todos estos tipos de deportes, que también a través de, como ejes transversales dentro de la educación, buscan mantenerse hasta la actualidad, buscan su reivindicación. En cuanto al esparcimiento de la gente adulta de nuestro país se recrea y divierte también con algunas especificaciones. La práctica de algún deporte en el tiempo libre es una de las actividades de esparcimiento más importantes. En las ciudades es muy común la gimnasia, trotar o correr en horas de la mañana, además del juego del voleibol, básquet y fútbol durante el fin de semana. Además, el deporte son comunes las reuniones en las que se practican juegos de naipes como el 40, el dominó o simplemente se visita a familiares y amigos con el objetivo de mantener lazos de fraternidad y también de amistad. Esas son las bondades en las cuales se desarrollan todos los procesos de aplicación de los juegos tradicionales, juegos de al aire libre, las diversiones populares que obviamente también forman parte del entretenimiento y el esparcimiento de todas las personas, no solo de las personas que participan en la fiesta como tal, sino también de las personas que van en función de turistas, a ver, a observar. También esto genera un proceso de esparcimiento que a nuestro cerebro le ayuda a olvidar las actividades cotidianas del día a día y obviamente permite que se desarrolle, recargar energías y obviamente proyectarse de mejor manera, con una mente más relajada, hacia nuevos retos, hacia nuevas determinaciones que existen en nuestros lugares de trabajo. Nos vuelve más dinámicos, nos vuelve más productivos en las actividades laborales que nosotros desarrollamos cotidianamente. El uso del tiempo libre y cómo lo practicamos, cómo utilizamos ese tiempo libre, determinará que nuestro cuerpo, que nuestras actividades, que nuestra mente, obviamente se presenten mucho más activas, se presenten mucho más diversas en cuanto a la aplicación de nuevas estrategias laborales también, y también, ¿por qué no?, actividades sociales grupales y obviamente dentro de nuestro entorno familiar. Esas son las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta clase. Es un tema bastante social, un tema que obviamente está entrelazado con actividades cotidianas que se van desarrollando a nivel nacional en las diferentes regiones que nuestro Ecuador determina geográficamente. Cada una de las regiones tiene su propia forma de ser, tiene su propia identidad cultural, gastronómica, deportiva, de ocio. Existen diferentes programas, diferentes proyectos orientados o dirigidos por el Estado que propenden la práctica de cada uno de estos deportes, de estas actividades en el tiempo libre de cada uno de los ciudadanos. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Me despido de todos ustedes, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Que tengan una feliz noche. Igualmente, dicen. Gracias, dicen.